Qué gusto saludarle, qué bueno poder estar hoy aquí reunidos. Y usted que nos está viendo por internet, televisión, escuchando en la radio también, sea bienvenido a esta transmisión. Y estamos muy contentos ya en esta época navideña, donde usted ya puede ver un poquito el tráfico, donde ya puede ver alguna comida como el ponche, los tamalitos. ¿Cuántos tamales lleva ya? Ya, ya lleva los 10, ¿verdad? O todavía no ha inaugurado la época tamalera. Se antoja un tamalito ahí con limón y francesito, ¿verdad? Esta época es muy importante, muy bonita. La época donde usted a veces en la radio empieza a oír que dicen faltan tantos días para Navidad. Pero no debemos de perder de vista qué es lo que nosotros recordamos, qué es lo que celebramos. Y por eso esta serie se llama El mensaje de la paz. Y vamos a estar viendo algunos temas durante el mes de diciembre acerca del mensaje de la paz. Y tenemos que entender que el mensaje de la paz es ese evangelio que nosotros hemos conocido, que Jesucristo es nuestro Salvador. Efesios 6:15, cuando Pablo está hablando acerca de vestirse la armadura, les dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ese mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la paz. ¿Por qué? Tenemos que entender que Jesucristo vino a eso, a dar paz al hombre. Lucas capítulo 2, versículo 1. Mire cómo se describe, cómo Lucas describe cuando Jesús iba a nacer. Lucas capítulo 2, 1 dice, por aquellos días, Lucas 2, 1. Si quiere voy a esperar un poquito para que pueda abrir su Biblia, Lucas 2, 1. Lucas 2:1 dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Recuérdese que era el imperio romano el que gobernaba en ese tiempo. Versículo 2 dice, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces mire cómo va aconteciendo la historia. Sube José con María al censo y en ese tiempo, usted sabe la historia, María estaba embarazada de Jesús y toca el momento en que nace o que iba a nacer Jesús, en versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
Y mire qué interesante, los ángeles aparecen para decirle a José y a María que Jesús nacía, que no tuvieran temor, que era el momento en el que el Salvador venía a rescatar a su pueblo. Recuerde que el pueblo de Israel esperaba a un rey, esperaba a un rey que venía a salvarlo, pero esperaban a un rey con toda la pompa, a un rey con ejércitos, pero Jesús no viene así. Y aquí Lucas describe que nace cuando no había posada, cuando no tuvieron albergue, nace ahí. Y estos ángeles cantan y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y aquí se empieza también a dar ese mensaje de paz, porque Jesús lo que venía a hacer era a establecer la paz. Miqueas capítulo 5 versículo 2, se había hablado de esto, se había hablado de Belén donde Jesús iba a nacer, y dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero de ti Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Y era aquí donde estaba naciendo Jesús. Ya se había profetizado Isaías capítulo 9 versículo 6. Esta cita también es impresionante, Isaías capítulo 9 versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha conocido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Sabe? Se anuncia sobre Jesucristo y dice: se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte. ¿Sabe? Él es nuestro consejero admirable, Él es nuestro Dios fuerte, Él es el quien nos sostiene, Él es el quien nos ayuda, Él es nuestro Dios fuerte, Padre eterno. Él no va a morir, no va a tener tiempo de caducidad. Tenemos un Padre eterno. Y la última o el último título que nos vamos a enfocar hoy, él es el príncipe de paz. Mire cómo se describe a Jesucristo, como el príncipe de paz. Entonces vamos viendo, Efesios dice que él es el evangelio de la paz. Luego vemos, dice: gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Y hoy vemos que Jesucristo era llamado el príncipe de paz. ¿Por qué el príncipe de paz? ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo como príncipe de paz? Porque lo que hemos visto y lo que la Biblia nos enseña es que hubo una guerra en el paraíso, hubo un conflicto en el paraíso. El hombre, cuando fue creado, Adán y Eva, estaban en comunión con Dios. Tenían comunión con Dios, estaban en paz con Dios. Pero viene Eva y comen del fruto prohibido, y Adán no reconoce que él fue el culpable, sino que la mujer que me diste. Y en ese momento el pecado entra en el hombre. Y el hombre es separado de Dios. Y ahí empieza el conflicto. Y muchas veces decimos: mire, pero ¿por qué yo no puedo solucionar este conflicto con esta persona? Y para poder solucionar un conflicto con una persona, tenemos que entender que el primer conflicto, el gran conflicto, fue cuando el hombre pecó. Y el hombre está en conflicto con Dios. El hombre en ese momento no puede tener comunión con Dios, no está en paz con Dios. El hombre podía acercarse a Dios, pero por medio del pecado ya no lo puede hacer. Y usted encuentra en el Antiguo Testamento cómo tenían que cumplir una serie de rituales y cómo debía de haber derramamiento de sangre para que el perdón de pecados pudiera llegar. Y entonces la consecuencia de esa guerra espiritual o de esa guerra en el paraíso, de ese pecado, es que el hombre está separado de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 10. Romanos capítulo 3 versículo 10. Y los versículos que vamos a leer son muy interesantes porque Pablo empieza a describir esa separación entre el hombre y Dios, pero usa pasajes de Salmos.
de Isaías y de Eclesiastés juntos, y mire cómo los combina y cómo nos describe cómo el hombre está separado de Dios. La consecuencia de esa caída es, así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con la lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amarguras. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la consecuencia del hombre. Ese es el hombre. Ese es usted y yo sin Jesucristo en nuestro corazón. Así que escrito está, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Usted y yo, por más que quisiéramos ser justos, no podemos ser justos, no somos justos. No hay un solo justo, hay injusticia en nosotros. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. En esa separación entre Dios y el hombre no podía acercarse a Dios. No podía buscar a Dios. El hombre no tenía cómo llegar a Dios. Por eso es que no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. Estábamos corrompidos, el pecado estaba en nosotros, estábamos separados. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Por eso nosotros sin Jesucristo, por mucho que quisiéramos hacer buenas cosas, no podíamos hacer buenas cosas. Porque no era Dios obrando en nosotros. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos. Ese era el destino del hombre, esa era la condición del hombre. El hombre estaba así. Y mira el versículo 17 y volvemos a encontrar la palabra paz. Y no conocen la senda de la paz, porque estábamos en enemistad con Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una lista de características, pero también Efesios 2, quiero leerle también, leamos Efesios 2, capítulo 1, porque también nos describe cómo está el hombre. Lo escribe Romanos, o lo vimos desde la perspectiva en Romanos, ahora lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y aquí se vuelve a describir cómo éramos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que vivían en la desobediencia. Era un poder de desobediencia, era un poder que no era Dios obrando en nosotros. Versículo 3, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y nuestros propósitos, ¿sabe? No era Dios obrando en nosotros, sino que era nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la condición del hombre. Como los demás éramos por naturaleza objeto
de la ira de Dios. O sea, éramos enemigos de Dios. El castigo de Dios iba a estar sobre el hombre por la separación, esa guerra en el paraíso, ese conflicto entre Dios y el hombre. La condición del hombre está separado, es objeto de la ira de Dios. No obteníamos el perdón de Dios, no obteníamos la paz con Dios, sino que éramos objeto de la ira de Dios. Pero Dios no quiso dejarnos en esa condición. Y ese es el mensaje de la paz. Y entonces eso es lo que celebramos en diciembre, que Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Vino a establecer la paz, vino a ser ese mediador. Ok, aquí hay un conflicto, aquí hay dos partes que no se pueden unir. Aquí el pecado separa al hombre de Dios, pero tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Y entonces Jesucristo vino a esta tierra como príncipe de paz. Usted y yo éramos objeto de la ira de Dios, éramos enemigos de Dios, pero Jesucristo vino por usted y por mí para que ya no fuéramos objeto de la ira de Dios, sino para establecer la paz entre usted y yo y Dios. Y entonces Efesios capítulo 2, ahí donde nos quedamos en el versículo 3, dice, ok, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. No poca misericordia, no escasa misericordia, sino que dice que es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros. Y vuelva a subrayar, si quiere, rico en misericordia. Subraye por su gran amor, porque no es por su poco amor. No es por algo de amor, sino que por su gran amor. Dice que por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos de pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Usted y yo estábamos muertos en pecado, pero por gracia, por la gracia de Dios, dándonos eso que no merecíamos, por la gracia de Dios, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo. Con Cristo. En unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Mire qué interesante, el versículo 8 se lo vuelvo a leer. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Sabe? Usted y yo no pagamos nada. Es un regalo de Dios que somos reconciliados, que Jesucristo vino a morir por nosotros. En esta época se acostumbra dar regalos, ya no sé si ya están intercambios donde usted tiene que ir a comprar, dar el regalo. Y la persona recibe el regalo y para esa persona es gratis ese regalo. Desenvuelve su chocolate, lo que pidió, lo que está establecido en el intercambio, lo que sea, o en Navidad usted va a dar ese regalo. Pero sabe una cosa, para esa persona que recibe ese regalo es gratis, pero alguien pagó el precio por ese regalo. Y cuando la Biblia nos dice es un regalo de Dios, ok, para ustedes, para nosotros es gratis, pero alguien pagó el precio. Alguien pagó el precio y ese fue Jesucristo como príncipe de paz, que vino a establecer la paz entre usted y Dios. Cuando usted va a comprar el regalo, tal vez va con un presupuesto y empieza a ver todos los precios. Y va a Walmart y va a Semaco y va a todos lados hasta encontrar el regalo que se ajuste a su presupuesto. Donde usted no puede comprar cualquier cosa, sino que tiene que comprar lo que le alcanza, lo que el presupuesto le da. ¿Sabe una cosa? Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación, que para nosotros es un regalo. Para Él
pagó el precio y Él no escatimó. Él no fue con un presupuesto límite. Él no dijo, eso es muy caro, eso no lo puedo pagar para Jorge, para Carlos, para Armando, para Sonia. No lo puedo pagar para María. No, Él dijo, yo voy a derramar mi vida porque eso es lo que vale la salvación de cada uno de ellos. Y ese es el príncipe de paz, que dio su vida para que usted y yo obtengamos ese regalo de la salvación. Entonces el hombre, hay un conflicto en el paraíso, hay una guerra en el paraíso, el hombre está separado. La condición del hombre como consecuencia de esa separación es que está separado de Dios. Pero viene el príncipe de paz y digo, yo voy a establecer la paz. Y establece la paz para que usted y yo recibamos ese regalo de la salvación. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No es por nuestras obras, es un regalo de Dios que somos salvos. Esa paz no es porque dijo, Jorge ha tratado de hacer las paces. No, Jorge no puede hacer las paces. Por misericordia yo doy esa paz entre Jorge y Dios. No por nuestras obras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esa es la necesidad de ese príncipe de paz, reconciliar. Entonces el hombre en conflicto con Dios, como consecuencia está separado de Dios. Dios no nos deja así, manda a Jesucristo y a establecer la paz. Y viene el príncipe de paz. Y en esta Navidad recuerde que celebramos que Jesucristo nació como el príncipe de paz. Y por eso podemos estar en paz con Dios ahora. Cuando Jesucristo entra en nuestros corazones, esa reconciliación se da porque dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y entonces Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios, no a Dios con el hombre, jamás a Dios con el hombre, porque el que pecó fue el hombre. Entonces es reconciliar al hombre con Dios. Vino a establecer la paz, ya no hay enemistad. Jesucristo viene como príncipe de paz y dice, hoy, ahora el hombre se puede acercar a Dios. El hombre puede adorar a Dios. El hombre puede rendirse ante Dios. El hombre puede llevar sus cargas ante Dios. El hombre puede venir y estar en la presencia de Dios. Puede adorar a Dios. Puede levantar sus manos, que ya no está separado. Robert Jones dice, nuestro Dios es el Dios de paz. Su Hijo es el príncipe de paz. Y su Espíritu trae paz. ¿Y qué ha hecho este Dios? Él ha hecho las paces con nosotros. Derrama su paz sobre nosotros y en nosotros. Y Él nos llama y nos capacita para buscar la paz con otros. El teólogo J.I. Parker lo describe así. No hay paz como la paz de aquellos cuyas mentes poseen la plena certeza de que han conocido a Dios y Dios los ha conocido. Y de que esta relación garantiza el favor de Dios para con ellos en la vida, a través de la muerte y para siempre. Y quiero leerle también la canción de Marcos Vidal, que describe cómo nació Jesús. Y dice, nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre nosotros que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría el gran poder para sanar. Si andaría por el mar, era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida
y una oportunidad de llegar al Padre una vez más, ¿quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que levante sus manos ante este príncipe de paz. Y hoy dele gracias y dígale: Dios, yo reconozco que hoy en estas fechas lo que recordamos es que naciste para darnos esa paz con Dios. Y ahí levante sus manos y dígale: gracias, gracias porque hoy nos podemos acercar. Hoy usted se puede acercar por ese príncipe de paz. Hoy ya no está en enemistad con Dios, hoy es un hijo de Dios. Levante sus manos y ahí con sus palabras dígale: gracias. Gracias, usted por sus obras, yo por mis obras no podíamos hacer esto, no podíamos acercarnos a Él, no podíamos hablarle a Él, no podíamos levantar nuestras manos, pero hoy lo podemos hacer. Dígale: gracias, gracias. Tome este tiempo para darle gracias y gracias por enviar a tu Hijo por nosotros, gracias por establecer esa paz. Hoy adoramos al príncipe de paz. Hoy establecemos que somos hijos tuyos por esa paz, por ese príncipe de paz. Gracias, gracias Dios. Señor, yo te doy gracias hoy. Hoy estamos aquí. Yo te pido que cada uno de los que estamos hoy aquí, nunca perdamos de vista que en estas épocas lo que reconocemos, lo que celebramos, lo que recordamos es que estábamos enemigos tuyos, pero que por ese príncipe de paz ahora somos hijos tuyos. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Y voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje sus manos y que tal vez usted está hoy aquí y me dice: Jorge, yo no me siento en paz con Dios, pero quiero estar en paz con Dios y reconozco que por medio de Jesucristo lo puedo hacer. Reconozco que hoy me puedo acercar a Dios por medio de Jesucristo. Si usted está hoy aquí y se siente en enemistad con Dios, no siente esa paz con Dios y quiere estar en paz con Dios, yo le voy a pedir que haga una oración conmigo. Y si usted quiere hacer esta oración, yo quiero dirigirlo en esta oración. Si usted quiere hacer esta oración, indíquemelo levantando una de sus dos manos en alto con toda confianza. Yo quiero dirigirlo en esta oración. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Si usted siente que está lejos de Él, dígale: aquí está mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Levante su mano. Levante su mano. Miro algunas manos levantadas, tal vez o tal vez no las miro, pero si usted levantó su mano y le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, pasa aquí al frente, yo quiero dirigirle en esta oración. Y tal vez usted no levantó su mano, pero le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Pasa aquí al frente, yo quiero dirigirlo en esta oración. Si hay alguien que le quiera decir: Jesús, te necesito, quiero estar en paz con Dios, te reconozco hoy como mi Señor y Salvador. Usted que nos está viendo por televisión, internet o escuchando en la radio, si usted le quiere decir: Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado contra ti, pero reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Perdona todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Quiero amarte todos los días de mi vida. Si usted hizo esta oración por primera vez, que nos está viendo por televisión, internet o escuchando en la radio, yo le voy a pedir que entre a www.soynuevo.org. www.soynuevo.org, nos deje sus datos y podamos contactarle y poderle ayudar en esta nueva vida. Así que, iglesia, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a este príncipe de paz? Que Dios les bendiga. Los esperamos, les recordamos que estamos en esta serie El Mensaje de la Paz. Invite a otros, los esperamos siempre en Frater Ciudad San Cristóbal, domingos a las 10 de la mañana, y aquí en la Roosevelt sábados a las 6, domingos a las 7, 9 y 11. Y si no puede venir por alguna razón,
puede conectarse por Frater Live, transmitiendo en los horarios de Frater Roosevelt. Así que Dios les bendiga, que tengan un buen sábado y sigamos adorando siempre a este príncipe de paz. Que Dios les bendiga.